La encontré por accidente. Estaba buscando mi pasaporte en el cajón de mi mamá y entre papeles viejos apareció una carta. No tenía sobre. Estaba doblada en 3 partes, con tinta azul y letra temblorosa. Lo raro no era la carta. Lo raro era el nombre al que iba dirigida. Para Camila, cuando tengas 17 años. Camila es mi hermana. Pero ella murió cuando tenía 12. Hace 5 años. Un accidente. Eso dijeron. Me quedé mirando la carta como si quemara. No sabía si abrirla. No sabía si debía. Pero lo hice. La primera línea decía: si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. Ahí se me detuvo el corazón. ¿Sobrevivió? ¿A qué? La carta seguía. Lo que pasó no fue un accidente. Fue una decisión. Y no fue tuya. Me temblaban las manos. La letra era de mi mamá. Sin duda. Pero el tono no era el de una madre. Era el de alguien que sabía algo y no quería decirlo. La carta decía: Camila, si llegas a leer esto, quiero que sepas que lo que te contaron no es verdad. Tu papá no murió por culpa del incendio. Y tú tampoco debiste haber estado ahí. Ahí me quedé sin aire. Mi papá murió en ese mismo incendio. El que, según todos, fue causado por un cortocircuito. Pero ahora, la carta decía otra cosa. La última línea decía: si alguien más encuentra esta carta, que sepa que Camila no murió. Solo desapareció. Y si vuelve, no debe confiar en nadie. Ni siquiera en mí. Me quedé en silencio, con la carta en la mano. Y con una sola pregunta en la cabeza. Asterisco asterisco, ¿mi hermana está viva? Asterisco asterisco. Después de leer la carta, no pude dormir. La leí 3 veces. Cada palabra me quemaba. ¿Mi hermana está viva? ¿Mi mamá lo sabía? ¿Y por qué nadie dijo nada? Al día siguiente, fui al cuarto de Camila. Todo seguía igual. Los peluches, los libros, la lámpara con forma de luna. Pero había algo que nunca había notado. Una caja de madera debajo de la cama. Estaba cerrada con candado. Busqué la llave por toda la casa. Nada. Pero recordé que Camila siempre escondía cosas en los libros. Fui a su estante. Abrí su favorito, Coraline. Y ahí estaba. Una llave pequeña, oxidada. La metí en el candado. Encajó. La caja se abrió. Adentro había fotos, dibujos y una libreta. La abrí. En la primera página decía: si algún día desaparezco, no me busquen. Pero si alguien insiste, que empiece por el hospital. Me quedé helado. Camila había escrito eso antes de morir. O antes de desaparecer. Y nadie lo había visto. La libreta tenía fechas, nombres y una dirección. Era el hospital donde la llevaron después del incendio. Pero había algo más. Una nota pegada con cinta. Decía: el doctor que me atendió no era un doctor. Me dijo que mi papá no estaba muerto. Que todo era parte de un plan. Ahí se me fue el aire. ¿Mi papá también está vivo? ¿O fue una mentira para confundirla? Cerré la libreta. Guardé todo en mi mochila. Y salí directo al hospital. Pero cuando llegué, la recepción estaba vacía. Y en la pared, donde antes había una placa con el nombre del doctor, solo quedaba un hueco. Como si alguien lo hubiera arrancado. La pared donde debía estar el nombre del doctor estaba vacía. Solo quedaba el marco, como si alguien lo hubiera arrancado. Me acerqué a la recepción. No había nadie. Solo una computadora encendida, con el sistema abierto. No sé cómo, pero logré entrar al historial. Busqué el nombre de Camila. Y ahí estaba: ingreso por quemaduras leves, edad, 12 años, fecha, el día del incendio. Pero lo raro era lo que venía después. En la sección de alta médica decía: paciente transferida a unidad especial. No divulgar. Unidad especial. Nunca había escuchado eso. No decía a qué hospital. No decía quién la recibió. Solo un código: asterisco asterisco C17 asterisco asterisco. Tomé nota. Salí del hospital. Fui directo a casa. Busqué entre los papeles de mi papá. Él era arquitecto. Tenía planos, contratos y una caja con documentos viejos. Ahí encontré algo que me heló la sangre. Un plano de construcción con el mismo código, C17. Era un edificio. Un centro médico privado. Y mi papá había trabajado en su diseño 2 años antes del incendio. ¿Mi papá sabía que Camila iba a terminar ahí? ¿O fue coincidencia? Busqué la dirección. Quedaba a las afueras de la ciudad. Un lugar aislado, rodeado de árboles. Fui esa misma tarde. Cuando llegué, el edificio estaba cerrado. No había letreros. Solo una puerta metálica con un lector de huella. Y una cámara que me seguía mientras me acercaba. Me quedé parado frente a la puerta. No sabía qué hacer. Pero entonces, la puerta se abrió. Sin que yo tocara nada. La puerta se abrió sola. No había timbre, ni botón, ni voz. Solo el sonido del metal deslizándose. Entré. El pasillo estaba iluminado con luces blancas, frías, como de hospital. Pero no olía a desinfectante. Olía a papel viejo. A humedad. Caminé despacio. Las paredes estaban vacías. Ni un cuadro, ni una señal. Solo puertas cerradas, todas iguales. Hasta que llegué al final. Una puerta con un número grabado. Asterisco asterisco C17 asterisco asterisco. La abrí. Adentro había una sala pequeña, con una mesa, 2 sillas y una cámara en la esquina. Me senté. No sabía si esperar, si hablar, si salir corriendo. Pero entonces, la puerta se abrió. Entró una mujer. No era doctora. No tenía uniforme. Solo llevaba una carpeta en la mano. Me miró como si ya supiera quién era. Y dijo: tardaste más de lo que pensábamos. No supe qué responder. Ella se sentó frente a mí. Abrió la carpeta. Y sacó una foto. Era Camila. Pero no como la recordaba. Era mayor. Más alta. Con el cabello corto. Le pregunté si estaba viva. Me respondió: Camila estuvo aquí. Pero ya no está. Se fue hace 3 meses. Y dejó algo para ti. Me entregó un sobre. Estaba cerrado con cinta roja. Lo abrí. Adentro había una hoja con solo una frase escrita a mano. Si llegaste hasta aquí, no confíes en nadie. Ni siquiera en ella. Le pregunté quién era ella. La mujer me miró. Y dijo: la que te crió. La que te enseñó a mentir sin saberlo. La que te dijo que Camila estaba muerta. Ahí supe que hablaba de mi mamá. Y que todo lo que creía estaba a punto de romperse. Volví a casa con el sobre en el bolsillo. No lo había soltado desde que salí del edificio. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza. No confíes en nadie. Ni siquiera en ella. Entré sin hacer ruido. Mi mamá estaba en la sala, viendo televisión como si nada. Me miró y dijo: ¿dónde estabas? Le respondí: fui al hospital. Ella se quedó en silencio. No preguntó más. Me senté frente a ella. Saqué el sobre. Lo puse sobre la mesa. Y le dije: lo encontré en el lugar donde llevaron a Camila. Su rostro cambió. No de sorpresa. De resignación. Le pregunté si sabía que Camila estaba viva. No respondió. Solo bajó la mirada. Le pregunté si ella había escrito la carta. Tampoco respondió.
Le pregunté si mi papá estaba muerto. Ahí sí habló. Tu papá murió, pero no como crees. Él descubrió algo. Y cuando quiso protegerlas, ya era tarde. Le pregunté qué descubrió. Me dijo, Camila no era una niña cualquiera. Desde pequeña, veía cosas. Escuchaba cosas. Y alguien se interesó en eso. No entendía. Le pregunté si hablaba de una enfermedad. Me dijo, no, hablo de un experimento. Ahí se me heló la sangre. Le pregunté si Camila había sido parte de algo. Me respondió, no solo fue parte. Fue el centro. Me levanté. Le grité que porque nunca me lo dijo. Ella lloraba. Y solo dijo, porque si tú sabías, ibas a buscarla. Y si la encontrabas, ibas a despertar lo que ella logró contener. Me quedé en silencio. Y entonces, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté. Una voz infantil, suave, dijo. Hola, hermano. No hables. Solo escucha. La voz en el teléfono era suave. Infantil. Pero no era una niña. Era Camila. Lo supe al instante. Dijo, no hables. Solo escucha. Me quedé en silencio. Ella continuó, sé que encontraste la carta. Sé que fuiste al hospital. Y sé que mamá te dijo parte de la verdad. Me temblaban las manos. Le pregunté si estaba viva. Me respondió, sí, pero no como tú crees. No entendí. Ella siguió, el día del incendio no fue un accidente. Fue una prueba. Y yo fui el experimento. Ahí se me cortó la respiración. Le pregunté quién lo hizo. Me dijo, papá no sabía todo. Solo diseñó el lugar. Pero mamá, ella sí sabía. Le pregunté por qué. ¿Por qué harían algo así? Me respondió, porque yo veía cosas. Desde pequeña. Y alguien se dio cuenta. Le pregunté si estaba en peligro. Me dijo, no, ya no. Pero tú sí. Me quedé en silencio. Ella continuó, si estás escuchando esto, es porque ya te están siguiendo. Y si te siguen, van a buscar lo que encontraste. Le pregunté qué era. Me respondió, la libreta, la caja, y el plano. Todo eso no era mío. Era de otro niño. Uno que desapareció antes que yo. Ahí se me heló la sangre. Le pregunté si lo conocía. Me dijo, sí, y tú también. Solo que no lo recuerdas. La llamada empezó a cortarse. Camila dijo una última frase antes de que se apagara la señal. Busca en la foto familiar. El que falta es el que empezó todo. Después de la llamada, fui directo al álbum familiar. Lo abrí con las manos temblando. Busqué la foto que siempre estuvo en la sala. La que mi mamá decía que era la última antes del incendio. Ahí estábamos todos. Mi papá, mi mamá, Camila, y yo. O eso creía. Pero al mirar bien, noté algo. Había un espacio vacío entre Camila y mi papá. Como si alguien hubiera sido recortado. El borde del papel tenía una línea irregular. Alguien había quitado a alguien. Busqué la versión digital. La encontré en una carpeta vieja. Y ahí estaba, la foto original. Con un niño más. No era yo. No era Camila. Era otro niño. Parecía mayor. Tenía los mismos ojos que mi papá. Le pregunté a mi mamá quién era. Ella se quedó en silencio. Hasta que dijo, tu hermano. El primero. El que desapareció cuando tú naciste. Me quedé helado. Nunca me habían hablado de él. Nunca lo mencionaron. Nunca existió en mi historia. Le pregunté qué pasó. Me dijo, él fue el primer experimento. Camila fue la segunda. Y tú, ibas a ser el tercero. Ahí se me fue el aire. Le pregunté si mi papá sabía. Me respondió, él lo permitió. Hasta que se arrepintió. Y por eso lo silenciaron. Le pregunté dónde estaba mi hermano. Me dijo, no lo sé. Pero Camila lo encontró. Y por eso desapareció. Me quedé en silencio. Todo tenía sentido. La carta, la libreta, el plano, el hospital. Todo era parte de algo más grande. Algo que empezó antes de mí. Fui al cuarto de Camila. Abrí la caja otra vez. Y debajo de todo, había una foto. Camila, abrazando a un joven. El mismo que faltaba en la foto familiar. Atrás, escrito a mano, decía. Él me protegió. Ahora te toca a ti. Cerré la caja. Guardé la foto. Y supe que la historia de Camila había terminado. Pero la mía, recién empezaba.